En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Buenas noches a todos ustedes y quiero felicitar a ustedes hoy día, la víspera de la fiesta de el Papa Atanasios, el Apostólico. Papa Atanasio es el Papa número 20 de los papas de la Iglesia copta ortodoxa, muy famoso, conocido como es el héroe de la ortodoxa, el que estaba o tiene un apodo conocido mundialmente, se llama Contramundo. Es contra el mundo. Hoy día voy a hablar sobre un punto muy importante de la vida de este santo, el que toda su vida estaba defendiendo la fe del cristianismo. Por eso hay un dicho, dice: cuando no hubo Atanasio, entonces todo el mundo ahora va a estar como de Arios, y vamos a conocer quién es Arios. Aunque hasta ahora algunos están hablando lo mismo que estaba hablando Arios, estamos hablando en el siglo III, pero sigue herejía hasta el momento, algunas sectas hablando lo mismo. San Atanasios era joven diácono cuando estaba el Papa Alexandros, el Papa número 19 de los papas de la Iglesia ortodoxa. Entonces estuvo en un concilio, se llama el concilio de Nicea, en el año 325, cuando estuvo como 318 obispos. Estaba sobre Arios estaba diciendo que hay diferencia del Padre y el Hijo. El Padre mayor, más grande del Hijo. Quiere decir, como otro día podemos hablar de esto con más tiempo, la divinidad de Dios. Significa dos personas diferentes. Como algunas sectas están diciendo lo mismo ahora, entonces no es cosa nueva, es cosa estamos hablando siglo III, de Arios. Aunque la Iglesia siempre está siempre está defendiendo su fe, el que recibieron de los apóstoles, pero el diablo siempre está trabajando y nunca se duerme, como nos enseña la Biblia. Pero Atanasio era muy conocido él estudiaba mucho, sabe mucho, habla muy bien. Entonces el Papa, dando el permiso para él, puede defender la fe, defender lo que estaba diciendo Arios. Arios era sacerdote en Alejandría, pero ya fue en otro camino ya. Entonces Arios era sacerdote, había obispos, no está permitido de un diácono habla con este concilio. Para que sepa rápidamente, antiguamente cuando pasa algo, algunas herejía,
Hereje quiere decir una cosa contra la fe cristiana. Antiguamente el mundo tenía el obispo del cristianismo, ¿sí? Está el obispo de Alejandría, el obispo de Roma, el obispo de Constantinopla, el obispo de Antioquía, el obispo de Jerusalén. Cualquier cosa vas a hacer reunión, el que se llama concilio, para ver qué está pasando y quién que está contra la fe. Entonces el Papa Alexandros, como Atanasio no puede hablar como diácono, ordenó como sacerdote, empezó a hablar. Entonces Arios no puede contra la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, el que estaba saliendo de la boca de Atanasio. En se llama el concilio de Nicea, y nosotros como ortodoxos, muy famoso es el concilio. De el concilio San Atanasio empezó a poner el credo, el acto de la fe, que se llama el credo. Creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el que todo el mundo cristiano cree en esto, está diciendo en esto. Algunas iglesias ya está un poco disminuyendo, un poco corto, pero nosotros hasta el momento es completo. Incluso se llama el credo de Nicea o el credo de Atanasio. Por eso la iglesia ortodoxa es muy fuerte de su fe, no puede cambiar. Incluso viene después ya una historia, otro día podemos hablar sobre qué fue, por qué hay católico, por qué hay protestante, por qué hay ortodoxo. Pero la fe ortodoxa quiere decir doctrina recta, así recto, no cambia para nada. Somos hijo de Atanasio, somos hijo de San Marcos, somos hijo de San Antonio, el primer monje, somos hijo de San Macario, San Bacomio. Entonces es un orgullo de nuestra iglesia. Incluso antiguamente cualquier cosa pasa y uno contra la fe cristianos, siempre dice, vamos a preguntar el obispo de Alejandría. Por eso conocida la sede de Alejandría, la iglesia de Alejandría, el que quiero decir ahora la iglesia ortodoxa, Alejandría, como antiguamente la capital de Egipto es Alejandría. Incluso el Papa, su santidad el Papa Tawadros, ahora se llama Papa y Patriarca, la sede de San Marcos en Alejandría, como él como obispo de Alejandría. Entonces, conocido Atanasio, el que él muy de mucho detalle, hablando con Arios de una letra cambió el sentido, cambió el significado, iota, una letra así en el copto, en griego. El que estamos diciendo en el credo. Entonces hay mucha diferencia. Nosotros decimos que el Padre y el Hijo son igual de todos, en una persona. Pero Arios dice el Padre parecido el Hijo o como el Hijo. No quiero hablar mucho sobre qué significa en griego y la letra, pero otro día. Pero San Atanasio está despierto, entonces empezó a hablar. San Atanasio, el poderoso, el fuerte, la columna, ¿sí?,
de la fe cristiana, la columna de la Iglesia ortodoxa. Entonces, cuando hablaba, no hablaba así nomás, hay un poder, se llama el poder interior de dentro, no afuera. Arios, por ejemplo, tenía un poder. ¿Por qué? Sabe hablar muy bien, cantar muy bonito. Él como filósofo, como ahora hay muchas sectas, habla bien, bienísimo. Y con su Biblia marcada y toca puertas y abre y mire y habla con la gente simple, humilde, como la gente algunas veces confunde. Así era Arios. Pero San Atanasios, su poder no por su lengua, no por afuera, es por dentro. San Atanasio, muy fuerte del poder de la resurrección. ¿Sabe qué significa Dios resucitó? ¿Sabe qué significa la resurrección? No importa cómo voy a estar afuera, el más importante, un poder interior por dentro. Hay mucha en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay gente muy poderosa interiormente, por dentro. Por ejemplo, José, joven, era muy poderoso, muy fuerte en su poder interior cuando él está escapando del pecado. Tenemos San Antonio, cuando él no quiere, dejó todo el mundo con mucha fortaleza. Abraham, nuestro padre Abraham, el padre de los padres, su poder de su obediencia, obedece, salió sin saber dónde va. San Jorge, de su pureza. San Marcos, el primer papa de nosotros, de la Iglesia ortodoxa, por eso se llama Iglesia apostólica. Cuando como un misionero fue el año 60 a Alejandría sin nada. Ya hablamos sobre San Marcos antes, pero fuerte. San Moisés el poderoso, una persona muy poderoso, ¿por qué? En su arrepentimiento. San Agustín, el que leyó el libro de San Antonio, este libro el que escribió San Atanasio, se llama San Atanasio el apostólico, como eso es como uno de los apóstoles. Entonces San Agustín era muy fuerte, poderoso para dejar el hombre antiguo, las cosas del pecado, las cosas de antes. San Atanasio, nuestro santo, nuestro papa. San Atanasio, su poder en su fe, su poder no tiene miedo a nadie. Por eso ya es conocido como contramundo. Contra el mundo mal, el mundo el que estaba las cosas mundanas, con el diablo, con las cosas, pero él contra, como que es un símbolo muy importante en el cristianismo, el pescado, aparte de la letra, sí, pero estoy hablando un pescado, mientras tiene vida, puede contra el corriente. Mientras muere, entonces el corriente puede llevarla a cualquier lugar. Por eso San Atanasio, muy fuerte, muy poderoso, de su defensa de la fe, lleno
de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, muy fuerte de su espiritualidad. Incluso él escribió muchos libros. Estos libros para todo el mundo cristiano como una cosa muy importante en el cristianismo, no para la iglesia ortodoxa. Incluso su dicho, su enseñanza, sus libros es como leyes en la iglesia. San Atanasio no hablaba con mucha filosofía, no, hablaba del poder interior el que él tiene, fuerte. San Atanasio, nosotros somos tus hijos, enséñanos de dónde sacó esta fortaleza, de dónde sacó este poder interior. ¿Será como Papa? Ya tiene el poder. ¿Poder? ¿Qué poder? Él cuando ya pasó como 3 años o 7 años, tranquilo, todo está tranquilo. Cuando subió como Papa, pero después muchas cosas pasó en su vida. Casi después estaba de un lugar, de otro lugar, afuera de la Alejandría. ¿Será como está muy poderoso de defender de la divinidad de Dios, muy estudioso, habla muy bien, pero estos arios y muchos obispos falsos como arios estuvieron como arios, como su grupo, siempre contra él, hasta un tiempo el emperador contra él, pero él siempre muy fuerte. San Atanasio, cuando habla, dice un dicho, ¿sí? Aprovecha cuando San Atanasio hablaba o diciendo algo y no tiene de dónde va a escribir, mejor escribir en su camisa, así, en la manga de su camisa. Saca cualquier cosa para escribir. No puede escucharlo y no escribir. Por eso, este santo, San Atanasio el Apostólico, es como San Marco, su padre. San Marco el apóstol, cuando él fue a Alejandría sin nada, había muchas filosofías, muchas religiones, muchas culturas, pero no tengo miedo. ¿Por qué? Porque estoy con Dios y Dios siempre está con él y con nosotros. San Atanasio se llama el Papa de la fe cristiana. Incluso cuando sacaron San Atanasio de su sede, Alejandría, en un lugar entre Alemania y Francia, entonces dice la gente y las iglesias recibieron a él con mucha alegría, tocando la campana de la iglesia, aunque él está sacado de no está yendo una visita oficial o una visita espiritual, no, está saliendo así, aunque él no quiere, pero va a morir ya. Pero la gente dice, no importa, para nosotros es una alegría, una fiesta, una bendición. Y él enseñó muchas cosas en Alemania y Francia, y hasta ahora hay muchas iglesias, aunque no son ortodoxas, lleva el nombre
de San Atanasio. Así San Atanasio no calla la boca, pero que con mucho poder interior hablaba, así como los apóstoles en los cárceles, cuando estaba mucho sufrimiento, tribulaciones, muchas cosas, ellos siempre hablaban. Dicen, no podemos callar nuestra boca, tenemos que hablar, no importa. Por eso la Iglesia Ortodoxa tiene una historia muy hermosa, muy fuerte, da orgullo para cada uno, no para los ortodoxos, no, para la Iglesia cristiana, para toda religión cristiana. No es el momento para hablar sobre la Iglesia Ortodoxa, pero Iglesia de fe apostólico. Por eso se llama Iglesia Ortodoxa Apostólica. Conserva la fe de los apóstoles y también su papa, el primer papa es el apóstol San Marco, él escribió el Evangelio. Sean fuerte como tu padre San Atanasio. No importa, no se preocupa por afuera, el poder, el dinero, el auto, la casa, muchas cosas exterior, musculoso, el cuerpo bonito, no sirve para nada. Todo esto ya se va. Y ahora estamos viviendo pandemia. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde están los países poderosos? ¿Dónde está la medicina? ¿Dónde está la gente, el que tenía mucho poder? Contra un virus no podemos enfrentar, pero con Dios ya sabemos, Dios va a dar la solución en su momento y sabemos todo para el bien, aunque hasta el momento hay gente que no entiende, pero nosotros creemos todo para el bien. Y no se preocupe, hay dificultades, hay problemas, hay muchas cosas difíciles, pero sabemos, tenemos que estar fuerte, como nos enseña el Papa Shenouda III, que descanse en paz. Nuestro Papa siempre está diciendo 3 palabras. Dios existe cuando hay problemas, cualquier cosa difícil en la vida. Dios existe. Él está mirando, Él nos mira, Él nos escucha, Él está viendo todo. Dios existe. 2, todo para el bien. 3, va a terminar todo y va a solucionar todo. Sea fuerte y no deja nadie y nada para confundirte. Hay mucha gente está hablando con otra persona, deja para confundir, llena de confusión. Por eso, dentro está fulano, el que estaba en la iglesia, no sé, fue no sé dónde, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es una secta, no sirve para nada. Ni siquiera son cristianos, aunque dicen somos cristianos y tenemos Biblia y tenemos enseñanza, falso. No son buen pastor, son, como dice la Biblia en San Juan capítulo 10, ladrones. Sea fuerte, no escucha,
No tiene que llevarte la corriente. Venga, ya, vamos a ir. Deja, confunde. No, sea fuerte. La fe el que tenemos nosotros es fe de muchos mártires. Murieron, sufrieron, derramando su sangre para conservar la fe cristiana. No se preocupe, no desespera, no tengan miedo para cualquier cosa está pasando. Sea como San Atanasio, contra el mundo o contra el mundo en español. Entonces un día le dijeron: Atanasio, todo el mundo contra usted. Y él dice: y yo contra el mundo. Resume esta responsabilidad, pero jamás alguien va a estar contra la iglesia. Eran fuerte por dentro, no fuerte por afuera, por lengua, hablar y en el mundo de palabra, no, por dentro. Esta fortaleza, nos olvidamos, San Atanasio aprendió de San Antonio y quedó con él en el desierto 3 años. San Antonio el Grande, el padre de los padres, San Antonio el primer monje. Incluso estaba orgulloso San Atanasio diciendo: yo estaba echando agua para lavar cuando San Antonio lavando su mano. Está orgulloso de esto. Él escuchó la historia de San Antonio y Ambabola escribió el libro de San Antonio, el famoso mundialmente, ¿sí? Sean fuerte, no tenga miedo. Pasa lo que pasa, entonces tenemos el altar, el poder de los cristianos, el cuerpo verdadero y la sangre verdadero. Tome comida verdadera y mis cuerpos y mi sangre es bebida verdadera para tener la fortaleza. Por eso nunca dice: no puedo, soy débil. La tentación, el mundo, no estudié mucho, no sé mucho. San Atanasio era el papa de Alejandría cuando tenía 30 años. En la historia de los papas de la iglesia ortodoxa, es el menor papa, estuvo en la sede de San Marcos. Ahora, para que sepan, el papa tiene por lo menos más 45 años. Ahora no está permitido de 30 años. Pero estoy diciendo para que sepa, ¿sí? San Atanasio, el que todo el mundo dicen, creo en un solo Dios, entonces ya va a recordar que San Atanasio. Pero estoy hablando del credo sin ningún cambio, puro, así como estaba en el concilio de Nicea, el año 325, así como estamos diciendo ahora en la iglesia copta, sin cambiar ninguna letra. Nosotros, orgullosos de ser hijos de San Marco, hijos de San Atanasio, Dios nos da mucha fortaleza
para que estar fuerte por dentro como por afuera, para podemos enfrentar las cosas malas de este mundo. Muchas felicidades por la fiesta de San Atanasios, la palabra de nuestro Señor eternamente. Amén.